Acércate a Él con corazón sincero y dile con tu voz: escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son, y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Confía en Jehová y Él hará las cosas. Entrégale a Él todas tus cargas. Confía plenamente en su palabra y descansa. Digamos una vez más: Señor, escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: fue tu voz hablándome, no temas. Tu bondad y tu justicia
cantaré por siempre de tu salvación. Señor, tu palabra me dice que aunque no vea el fruto, yo te alabo. En todas circunstancias, Señor, de mi vida, que mi alabanza, mi adoración a ti no mengue. Soy humano, Señor, soy débil, frágil, pero que mis emociones no me gobiernen, que tu espíritu me gobierne, para poder, Señor, elevar mi cántico a ti, independientemente de lo que esté viviendo o lo que pueda vivir el día de mañana. Yo no lo sé, pero que tú seas mi prioridad, independientemente de lo que pueda vivir. Yo te adoraré, yo te cantaré de lo profundo de mi corazón. Elevaré mi canción y escucharás mi cántico a ti, Señor. En la prueba y en la angustia escucharás mi cántico para ti, Jesús. Tú eres todo para mí, y no hay nada que no pueda suplir en mi vida. Tú lo llenas todo. Levanta tus manos y adórale en esa prueba, en esa escasez, en esa enfermedad. Levanta tu voz a Él. Levanta mi voz a ti, Señor, te adoraré con todo el corazón. Yo te exaltaré, Señor. La higuera no florezca en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Dile con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Una vez más, con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Aquí estamos, Señor, en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca, Señor. Decía alguien que te conocía, Señor, alguien que tenía comunión contigo íntima y que pudo entenderlo, Señor, que bajo toda circunstancia siempre te adoraremos, Señor, y te exaltaremos. Levanta una vez más tus manos y dile: Señor, yo siempre te adoraré, siempre te bendeciré, Señor. Siempre, siempre te bendeciré. Siempre encontrarás en mi corazón gratitud y alabanza a ti, Jesús. Te invito a cantar. Te exaltaré
mi Dios, mi Rey, eres el más digno de alabanza. En la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti, siempre te adoraré. De tu justicia yo cantaré, y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es. No se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán. Siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Solo a ti, Señor. Solo a ti. Vamos una vez más, sí, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, eres el más digno de alabanza. En la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti, siempre te adoraré. De tu justicia yo cantaré, y de tu inagotable amor, tu bondad
con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré. Comprométete con Él y dile: siempre te adoraré en toda circunstancia, Señor. Siempre te adoraré, a los pies de la cruz te adoraré. Siempre te adoraré, llenaré mi vaso de alabastro. Siempre te adoraré. Dile por última vez al Señor: siempre te adoraré. Aleluya. Si tú siempre le vas a adorar, dale ese aplauso más fuerte a aquel que lo merece. En un compromiso contigo, Señor, de no menguar y no bajar la adoración a ti, Señor. Amén. Amén. Llenos de la presencia de Dios en esta noche. Yo le invito a que le dé un saludo a su hermano que está al otro lado, en la parte de atrás. Y una vez que lo haya hecho, dígale: vamos a escuchar la palabra del Señor. Y puede tomar su lugar. Buenas noches a nuestros hermanos, sean bienvenidos a esta oración Milpa Alta. También le damos una bienvenida a todos que están conectados por el medio de Facebook. Sean bienvenidos, vamos a dar los anuncios de esta tarde. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez, si puede levantar su mano para darle la bienvenida. Bueno, les informamos, hermanos, que los días martes y jueves a las 7 de la mañana y domingos a las 8:30 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración. Unámonos en oración, hermanos. Recuerden que somos Casa de Oración Milpa Alta. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La vida y los milagros de Jesús. La enseñanza de este jueves será: si tocare tan solamente su manto, seré salva, basada en Marcos 5:28. A todas las mujeres se les informa que el servicio de mujeres entre amigas
se lleva a cabo los días sábados a las 11 de la mañana. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpa Alta. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se lleva a cabo una vez al mes, los sábados a las 8 de la noche. Esta enseñanza será presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpa Alta, para que estemos atentos, hermanos. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo a los domingos a las 11 de la mañana en calle Cerrada Calotpa, aquí en San Juan Tepenáhuac. Los requisitos para la estancia en iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas, careta, deberá traer agua y lunch. Asimismo, no se le permite la estancia a personas adultas. Deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y ahí mismo se les entregará al finalizar el servicio. No se permite traer juguetes personales. Para ello, mayores informes, favor de comunicarse al número en pantalla. Asimismo, se hace una invitación a servir en la iglesia infantil. Para mayores informes, a favor de acercarse al hermano Alberto o comunicarse el número que aparece en pantalla. A todos los padres de familia se les informa que la actividad infantil titulada Conociendo a Jesús, basada en Juan 17:3, para el sábado 30 de abril de las 10 de la mañana en adelante en calle Cerrada Calotpa número 27, aquí en el pueblo de San Juan Tepenáhuac, para que inscriban a sus niños. Hermanos, les informamos que se está cursando el segundo trimestre del Instituto Bíblico a nivel básico, presencial y en línea, con las materias Los 10 Mandamientos y Poseer la Tierra, que son presenciales a las 9 y 10:20 de la mañana, Proclamadores de su Gloria, La Vida en el Espíritu y el Nuevo Testamento, que son por línea. Les pedimos que estén atentos cuando se abra el nuevo trimestre y se inscriban. Para mayores informes, acercarse con la hermana Marta o bien comunicarse al número que aparece en pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie de las parábolas de Jesús. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los domingos a las 11:30 de la mañana con la serie titulada Caminando con Jesús, basada en el Evangelio de Juan. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual puede depositar el alcohol que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Alberto al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería, ministración, favor de acercarse con el hermano Alberto al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en las donaciones de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, por favor, acercarse al hermano Alberto al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en pantalla. Y pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpa Alta. Hermanos, como una iglesia en orden, debido a la pandemia de COVID, debemos seguir las medidas preventivas dentro y fuera de la congregación. Debemos usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia y evitar saludar de beso o de mano. Les hacemos hincapié que incluso al salir de la congregación debemos mantener estas medidas por prevención y protección de todos. A toda la iglesia se les pide su cumple de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide, por favor, apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la enseñanza. A continuación vamos a orar, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 5. Ya estamos en Marcos 5:28. Bien, hermanos. 5:28 de Marcos nos dice: porque decía,
Si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Los que han leído ese pasaje, igual que sabemos de esta mujer, ¿verdad?, que tenía un flujo y ella pretendía ser salva a tocar a Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar para que Dios nos ayude a entender esta enseñanza que en esta tarde nos da. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, en esta tarde, Señor, que nos has permitido estar aquí reunidos nuevamente, Padre, para escuchar este mensaje, Señor, escuchar su palabra, Padre, que traes para con nosotros, Señor. Sabemos que tú eres quien sana a quien quieres sanar, Padre. Sabemos que tú das a quien quieres dar. Por eso en esta noche, Señor, clamamos a ti en tu misericordia, Padre, para que nos muestres, Señor, a través de tu palabra, qué nos vas a enseñar, Padre, de qué estamos enfermos y de qué necesitamos ser sanados, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, porque quizás no nos hemos dado cuenta, Padre, que necesitamos esa sanación en nuestra alma, Padre. Te damos gracias por el pastor, Señor, que esta noche ha de impartir tu palabra, Padre, que seas usándolo, Señor, que tu Santo Espíritu sea en él, Padre, para que él pueda dar esa palabra conforme a tu mensaje, Señor, que esté llegando a cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, Señor, y que podamos cada uno, Señor, recibir según nuestra necesidad, según el área, Padre, donde necesitamos ser sanados. Necesitamos, Señor, que tú lo hagas a través de tu palabra en esta noche. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, que así sea. Amén. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Por ese tiempo que el Señor nos permite y por venir a recibir su palabra también. Bueno, continuamos con la serie que estamos viendo todos los jueves, que se llama La vida de Jesús y sus milagros. Y esta noche este tema lleva por título: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Así lleva por título el tema. Por favor, vamos a Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. Sí, Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 21. Bien, voy a darle lectura y dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado como Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó, ¿qué dice? Su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. ¿De qué dice? De tu azote. Miren, antes de empezar a describir todo esto que acabamos de leer ahorita, yo quiero decirles algo. Esta historia, si ustedes se dan cuenta, comienza describiendo dos milagros. Primero se acerca Jairo a Jesús, ¿verdad? Jairo era un principal de la sinagoga. Dice que Jairo se acercó a Jesús pidiéndole que fuera a sanar ¿a quién? A su hija, porque estaba enferma. Y luego en el camino se le presenta a esta mujer del flujo de sangre. Entonces ya se dieron cuenta, son dos milagros los que hay en esta historia. El primero representa a aquellos que buscan la ayuda. A Jairo fue a buscar la ayuda ¿con quién? Ahí está. El segundo es aquellos que reciben la ayuda mediante otros. La mujer se acercó, ¿verdad?, a tocar el borde del manto ¿de quién? Recibió la ayuda de Jesús. Ahora, un milagro, fíjense bien, ilustra el poder de Cristo sobre la muerte. Y el otro ilustra el poder de Cristo sobre la enfermedad. Eso nos deja ver estos dos milagros. Ahora, en estos dos milagros, hermanos, lo que hace énfasis también es la autoridad, ver la autoridad que Jesús tiene, no solo para sanar enfermedades incurables, sino también su dominio sobre la misma muerte. ¿Ven la autoridad de Dios? O sea, si Dios dice, levántate, ¿qué creen que va a pasar? Si Dios te dice, levántate y camina, ¿qué tenemos que hacer? Porque nos está diciendo con el poder de su autoridad. Ahora, también podemos ver cómo nuestro Señor Jesús tiene la respuesta a todas las necesidades de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Mira, toda necesidad que tú tengas en tu vida, la respuesta está en Cristo Jesús. De verdad. Él te va a saber dar el buen consejo para algún área de tu vida. Si es área espiritual, si es área emocional, si es área física, si es área económica. Dios te va a dar el consejo para esa área de tu vida. Entonces esto nos deja ver que Él tiene la respuesta para toda necesidad humana, aún para aquellas desahuciadas por la humanidad, mostrándonos que lo que es imposible para el hombre es posible para quien es Dios. Ay, pastor, ¿a poco sí es cierto? Para mí que nada más me está cuenteando, pastor, ¿eh? De verdad. Quiero decirte que Dios tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Y lo que a veces es imposible, para mí era imposible salir del alcohol y de las drogas. Muchos años intenté salir de él. Mas sin en cambio, cuando llegué a los pies del Maestro, fui libre de mi azote. Ya te estoy hablando de hace 15 años atrás, gracias a Dios. Para Él no hay nada imposible, nada. Siempre que tú te rindas aquí. Por eso iniciamos viendo la petición de Jairo. Vamos por favor a Marcos capítulo 5, verso 21. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él. ¿Cuántos? ¿Ya vieron lo que dice ahí? ¿Una qué? Como la que se reunía ahora en el carnaval. Pero yo creo que esta era más, ¿verdad? Porque seguían al Maestro. Una gran multitud. La del carnaval era una multitud, esta era una gran multitud. ¿Sí me explico? Y él estaba junto al mar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús cruzó de nuevo el mar de Galilea. Si ustedes logran leer unos versículos en casa antes de este pasaje, se van a dar cuenta que Jesús andaba por ahí por Galilea y todo eso. Y después
cruza el mar de Galilea y desembarca en Capernaum. O sea, esta situación se llevó en la ciudad de Capernaum, lo de esto de Jairo y de la mujer del flujo de sangre. Ahora, versículo 22, pongan mucha atención. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado ¿cómo? Jairo. Ok, fíjense. ¿Cómo era Jairo? Era uno de los principales ¿de quién? Jairo. Su nombre significa Yahvé ha iluminado. Eso significa su nombre. Yahvé ha iluminado. O Jehová, ¿no? Como lo conocemos también. O Dios también. Dios ha iluminado. Por si tú en algún momento le quieres poner algún nombre a tu hijo, es un buen nombre. Dios ha iluminado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jairo era el jefe elegido de la sinagoga local. Una sinagoga, allá en el Antiguo Testamento, y bueno, en el Nuevo Testamento también, era un lugar donde se reunían, era la plaza como central, donde se reunían los judíos todos los días a orar y a estudiar las escrituras, a leer las escrituras. Eso era una sinagoga. Entonces, el responsable de esa sinagoga, ¿quién era? Jairo. ¿Sí? Ahora, Jairo, ¿cuál era su responsabilidad? Fíjense, pongan mucha atención. Tenía la tarea de supervisar la adoración, o sea, es como aquí en la congregación. El pastor tiene la tarea de supervisar que las cosas se hagan decentemente y con orden, ¿verdad? O sea, no podemos andar haciendo lo que queremos aquí en la congregación, porque hay un orden. Ahora, igual, en tu casa, el varón es el que tiene la responsabilidad de mantener junto con la esposa el orden. ¿En dónde? En su casa. Los dos se tienen que aprender a poner de acuerdo para mantener orden. ¿Sí? Aprender a ser responsable con lo que Dios les da. Aquí nos estamos dando cuenta que Dios le dio la responsabilidad a Jairo de estar supervisando la sinagoga, de cuidar que se llevara a cabo el servicio de adoración, ¿sí? Y que en la semana se llevaran a cabo la escuela y que funcionara bien ese servicio, y cuidar también el lugar, que no lo maltrataran otras personas. Ahora, quiero decirles algo. Muchos jefes de las sinagogas estaban estrechamente vinculados con los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era un grupo de judíos muy extremistas, por decir, miren, voy a poner un ejemplo. Ellos decían, si vas a comer y si no te lavas las manos, pecas contra Dios. ¿Verdad que no pecamos contra Dios si comemos con las manos sucias? ¿Verdad que solamente es un hábito de higiene, ¿sí o no? Se te puede olvidar. Pero ellos hacían mucho énfasis en lo externo. Por ejemplo, otro ejemplo, Jesús se sienta a comer con pecadores y con publicanos siendo judío, y ellos se quedaban así, se admiraban de lo que hacía Jesús, pero en lo externo, ¿no? Para ellos era pecado, pero no se daban cuenta de la misericordia que tenía Jesús de ir y estar con los pecadores para perdonarles todos sus pecados. A eso sí no lo veían, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos, ¿ya viste el vecino? ¿Ya viste cómo se junta con todos esos? ¿Ya viste? ¿Ya lo viste? No, ni te juntas con él, ni le hables. Y a veces podemos tomar esa actitud, ¿sí o no? No estamos exentos. Ahora, estos fariseos hacían énfasis en lo externo, en lo de afuera, no en lo interno, en lo de adentro, acá en lo moral. No hacían énfasis en eso. Se olvidaron de lo que era misericordia. Se olvidaron de lo que era hacer justicia y humillarse delante de Dios todos los días. Se les había olvidado. Ellos eran los responsables de enseñarle al pueblo de Israel a tener una comunión con ¿quién? Con Dios. ¿Pero qué crees? Que aplicaban sus mandamientos a su antojo. Gracias a Dios que eso no pasa hoy en día. Pasó en aquel entonces, ¿no? Entonces, todavía lo hay. Hay lugares donde se imponen más las costumbres y los hábitos que verdaderamente el amor, la misericordia y la compasión de Dios. Esto me deja ver que los fariseos andaban buscando, fíjense, lo suyo propio.
andaban buscando una posición. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, cuando oren, no sean como quienes? Como los hipócritas que oran en las esquinas para que todo el mundo los ¿qué? Que vean todos que soy de casa de oración muy tonto. ¿No? Ese es orgullo. Así andaban buscando una posición. Verdaderamente no estaban buscando agradar a Dios, porque no se daban cuenta de lo que había acá dentro en sus mentes y en sus corazones. Estaban mal. Bueno, Jairo era un jefe de la sinagoga y había muchos otros jefes de las sinagogas que platicaban y tenían una relación vinculada con los fariseos. Y fíjense lo que hacían los fariseos. Los fariseos les decían a los otros jefes de la sinagoga, los presionaban ¿para qué? Para que no respaldaran ni valoraran lo que hacía Jesús. No querían a Jesús, era judío igual que ellos. ¿Saben por qué les molestaba Jesús? Porque Jesús sí vino a hacer lo que el Padre había mandado que se hiciera. Se encelaban porque la gente lo seguía más a Jesús y a ellos ya no. Entonces Jairo entendió bien su responsabilidad. ¿Qué hizo Jairo? Fíjense bien. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vio, ¿a quién vio? A Jesús. ¿Qué hizo Jairo? Fíjense, esa palabra se postró, ¿sí? Es decir, que se cayó de rodillas ante Jesús. Ahora, ¿por qué? Pregúntense por qué. Sí. Se humilló delante de la presencia de Jesús. Jairo había escuchado de Jesús, así como tú muchas veces has escuchado de Jesús. El problema es que muchas veces escuchamos de Jesús, pero ¿cuándo vamos a caer postrados delante de Él, ante su presencia? ¿Cada cuándo? Dijéramos nosotros aquí en México, pastor, pues nada más cada que se me atora la carreta, es cuando busco la ayuda de Dios, pero cuando no, pues ni lo busco. No, hermanos, tenemos que ejercitarnos diario a ir a depender de ¿quién? De Jesús. Si has oído de Jesús, tú sabes que Él es el único que merece todo honor y toda gloria, porque Él es Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, Él merece toda adoración. Ahorita en la alabanza lo estábamos adorando, ¿sí o no? Con tus propias palabras lo adoraste. Siempre te adoraré, le decías, porque tú eres fiel. Entonces Jairo se postró, se humilló, cayó de rodillas ante Jesús. ¿Sabes? Esto fue un acto de respeto y de adoración. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida. Cada vez que oigamos de Jesús, debemos de ir y de postrarnos delante de Él, mostrando una actitud de respeto y de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Todas las veces que sea necesario. Regreso a Marcos 5:23. Y le rogaba mucho diciendo, fíjense, Jairo le rogaba mucho a Jesús diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué dice? O sea, ¿cómo está? Díganme ustedes, ¿cómo está una persona? ¿Ustedes han visto una persona agonizando? ¿Sí la han visto? ¿Alguien de aquí ha visto alguna persona agonizando? Yo sí, al borde de la muerte. Una ocasión, una persona de otra congregación, cuando estaba yo en otra congregación, me habló por teléfono y me dice, hermano, ¿puede venir a orar por mi familiar? Porque ya el doctor ya lo da por desahuciado y ya está a horas de morir. Mira, esa persona trabajaba, tenía dinero, trabajó fue como coordinador o jefe de un verificentro y tenía dinero, pero tomaba mucho. Y cuando yo lo fui a ver, miren, de veras, ese día en la mañana yo me acuerdo que yo estaba leyendo Isaías capítulo, donde habla de que el corazón es engañoso y perverso, ¿no? Isaías 17, ¿no? Jeremías 17, ¿no? 17, 9 y 10, gracias, Jeremías. Y entonces yo estaba en la mañana estudiando eso y como a las 3 de la tarde me hablan por teléfono y que fuera yo hasta Tlaltenco a ir a ver a esta persona, y le dije, claro que sí.
Y cuando llegué, estaba en la sala de su casa con una camilla nada más. Ahí estaba la camilla en la sala de su casa y todos sus familiares alrededor. Nada más estaban esperando el momento y la hora en que esta persona que... Cuando yo me acerqué a él y lo vi y le dije, ¿cómo estás? Y nada más me miró así. Y le temblaban los labios, nada más. No podía ya hablar. Le temblaban mucho los labios, ya estaba agonizando. Y de repente sudaba y le limpiaban el sudor y le daban poquita agua, así gotitas de agua como con un gotero o un algodoncito le ponían así la boca, porque ya estaba agonizando. Y yo le decía, ¿sabes? Yo sé que no puedes hablar, pero sí sé que me escuchas. Y quiero decirte algo, Dios me envió a decirte que si tú, antes de morir, tú le das una respuesta de arrepentimiento de todos tus pecados y crees en Jesús como tu Señor y Salvador, si tú partes en este momento creyendo en Jesús y lo recibes como tu Señor, tú te vas a ir al cielo. Y entonces yo le dije, ¿quieres que oremos? Y nada más me hizo así, nada más, pero agonizando al borde de la muerte. Oré por él, lo llevé a los pies de Cristo y le doy la gloria a Dios. Nosotros no somos nada, solo somos mensajeros, hermanos, nada más. Hasta ahí se acaba nuestra función. La gloria es del Señor. Y entonces, cuando terminé de orar y de orar también por la familia y todo, me vine y a la hora que ya venía de allá para acá, una hora de camino, me hablan por teléfono y me dicen, hermano, ¿qué cree que acaba de fallecer? Le digo, gracias a Dios. Si él le dio la respuesta acá en su corazón a Dios, ese hombre está en la presencia con quién? Con Dios. Entonces, ahora imagínense cómo estaba la hija de Jairo, agonizando al borde de la muerte, amados hermanos. ¿Cuántas situaciones no nos hemos enterado de al borde de la muerte con lo del COVID, sí o no? ¿Cuántas personas? Y hemos estado orando y intercediendo, y algunas Dios las ha sanado, otras pues Dios dice hasta aquí. Entonces, pero le rogaba, le pedía, le suplicaba encarecidamente, mi hija está al borde de la muerte. Fíjense, la actitud de Jairo al acercarse con Jesús, a Jesús, fue una actitud de determinación, ¿sí? O sea, Jairo no se puso a ver que él era uno de en ese momento, que era un principal de la sinagoga, y no se puso a pensar, ay, ¿qué van a decir los demás? No. Cuando verdaderamente tenemos una necesidad, quiero decirte algo, no hay necesidad en tu vida que cuando tú vas con un corazón humillado a los pies de Cristo, Él te escucha. ¿Cuántos dicen amén? Él te escucha. El punto es que muchos no reconocemos nuestra necesidad de ser cambiados acá en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir para dejar de pecar. Pero cuando dijéramos nosotros, cuando te cae el 20 y te das cuenta que dices, estoy mal, estoy pecando, necesito ayuda, yo no necesito dinero, yo necesito que alguien me cambie por dentro. Y es cuando vas y tomas la actitud de Jairo y le suplicas y le ruegas y le dices, Señor, cámbiame, si de veras existes, cámbiame por misericordia, sálvame, sácame de la esclavitud del pecado en la que me encuentro. No quiero decirte que en lo personal a mí me pasó eso. Yo tuve que clamar al Señor y decirle, si de veras existes, cámbiame. Ahora, no se lo decía así como ahorita te lo estoy diciendo, ¿no? Yo estaba quebrantado ahí de rodillas en el piso y le decía, a solas le decía, si tú existes, cámbiame. ¿De qué me sirve tener estudios? ¿De qué me sirve tener mi carro, la casa? ¿De qué me sirve si por dentro me estoy pudriendo, Señor? Ayúdame. ¿Sabes qué es lo que me pasó? Empecé a sentir el peso de mi pecado. No aguantaba ya mi conciencia. Yo decía, ¿dónde voy a ir a parar si le sigo así? Me di cuenta de mi necesidad y tomé la actitud como Jairo, Señor.
Estoy agonizando, Señor, estoy al borde de la muerte por causa de mis pecados. Ayúdame por misericordia. Que el Señor escucha tu oración. ¿Sabes? David decía, al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, oh Dios. Y sí es cierto, la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo ayuda. Pero dice la Biblia también que al orgulloso y al altivo, al autosuficiente, no, yo puedo sola, ahorita no necesito de Dios. Ay, yo aquí, así como estoy viviendo, estoy bien. Dice la Biblia que a ese Dios lo mira de qué? De lejos. No deja que siga viviendo como él quiere vivir. Tarde o temprano le van a llegar sus consecuencias. Decían por ahí, ¿no? Unas personas, va a llegar un momento en que tal vez llegues a tocar un fondo. Y ahí te vas a dar cuenta de tu grande necesidad que tienes de Dios. Y sí es cierto, a mí me pasó. Y creo que a muchos de los que estamos aquí nos pasó. Entonces, él no se puso a preocupar que él era líder de la sinagoga. ¿Qué dirán los demás? Que no me vean que voy a casa de oración. Te vas a escondidas, No, hermanos, no. O sea, que te interese más lo que dice Dios de ti que lo que dice la gente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Ahora, se acercó con fe, ¿se dan cuenta? Porque él sabía que Jesús lo podía ayudar, ¿sí o no? Bueno, quiero decirte algo. ¿Sabes quién te puede ayudar en todos tus problemas? Se llama Jesucristo. Pero te tienes que acercar con él con fe, confiando en que él te va a ayudar. Y te va a ayudar. Quiero decirte, te va a ayudar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Y para Él no hay nada imposible. ¿Sabes? Nos está ayudando ahorita, tanto que sostiene nuestra vida con la palabra de su justicia, de su poder. Nos tiene con vida, ¿ya se dieron cuenta? Está haciendo que nuestro corazón esté... Aplicación a mi vida. Que nada de lo que pensemos que somos nos estorbe para acercarnos a Jesús, sino que tengamos la determinación de estar convencidos que solo Él tiene el poder para ayudarnos. Solo Él. Miren, en esta petición que hace Jairo, vemos 3 elementos. Fíjense bien, por favor, pongan atención. Una, la urgencia de la situación. ¿Por qué? Porque Jairo ruega a Jesús que vaya con él. Yo me acuerdo que yo le decía al Señor, Señor, ven a mi vida y cámbiame, ven a mi vida por misericordia, cámbiame. La urgencia, yo reconocía mi urgencia, hermanos. De esas veces que cuando te pasa una situación grave y ¡fum!, hasta llaman a la ambulancia y de urgencias al hospital. Pues así, hermanos, de urgencias con el Señor. Déjame decirte que el Señor sí tiene sala de urgencias, y atiende muy bien, la verdad, en serio. Esa era una de las peticiones de Jairo. Y la otra, la petición de que ponga las manos sobre la vida de su hija para ser sanada. Hay una alabanza que cantamos a veces aquí en Casa de Oración que dice: tócame, si me tocas tú ya nada seré igual. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame. ¿Cuántos quieren que Jesús nos toque esta noche? Con su palabra. Que nos toque con su palabra lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Que su palabra, que es viva y eficaz, penetre en lo más profundo de nuestro ser. Y esta noche caigamos rendidos a los pies de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Pero tienes que reconocer tu necesidad. Jairo reconoció su necesidad. No era una necesidad con él,
pero sí era una necesidad para ¿con quién? Para su hija. 3. La confianza que tenía Jairo de que la niña sería que salva y viviría. Fíjense, la confianza de que la niña sería salva y viviría. ¿Se dan cuenta? Confianza es fe. Regreso a Marcos 5:24. Miren lo que hizo Jesús. Ya vimos la actitud de Jairo, ahora vamos a ver la respuesta del Señor Jesús. Dice Marcos 5:24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, y ¿qué hacía? Le apretaban. Ahora fíjense bien, Jesús ¿qué hace? Reacciona ante la súplica de Jairo y accede a ir a su casa. Jairo le expuso su necesidad a Jesús, ¿y qué hizo Jesús? Fue a la casa de Jairo. ¿Cuántos quieren invitar a su casa a Jesús? Amén. Casa significa familia. Eso es casa, familia. ¿Cuántos quieren invitar a su familia a Jesús? Amén. Tienes que reconocer tu necesidad, de que tu familia necesita de Jesús, y decirle, Señor, que venga, ven aquí a esta casa. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Te va a enviar su palabra, para que cuando tú la escuches, la creas y la obedezcas, la presencia de Jesús se manifiesta en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la multitud que le seguía le apretaban. Este hecho de que mientras iba a la casa de Jairo, prepara la escena para la situación que sigue. Verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo ¿de qué? De sangre. Pónganse a pensar nada más. Qué angustia de esta mujer, ¿sí o no? 12 años con el flujo de sangre. Ahora, yo me imagino que esta mujer pues, era una mujer con familia. Pero en este camino de que Jesús iba a la casa de Jairo, esta mujer interceptó ¿a quién? Dice que esta mujer, ahora fíjense, había tenido flujo de sangre por 12 años. Esto, fíjense bien, según la ley de Dios, la ley de Moisés, esto lo hacía a esta mujer, la hacía ceremonialmente impura de acuerdo a la ley. La Biblia lo deja ver, miren, Levítico 15:19. Levítico capítulo 15, versículo 19. Sí. Dice así, Levítico 15:19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará ¿qué? Apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo. ¿Hasta dónde? Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviese separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será ¿qué? Ahora vámonos al versículo 25. Levítico 15:25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, ¿cómo será la mujer? Como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta... Imaginemos esto. Imaginemos que esta mujer tenía su familia, tenía su esposo,
y tenía a su hijo. Y pon tú que a lo mejor su hija era pequeñita, ¿no? Recién nacida. Y ella se da cuenta que de ahí en adelante empieza el flujo de sangre y no se le para. Y sus familiares se empiezan a dar cuenta. Y como ellos conocían muy bien la ley de Moisés, entonces ¿qué sucede? Empieza a correr los días, los meses y el flujo sigue. ¿Y cómo era considerada esta mujer? Ahora imagínate el marido, pues ¿tú crees que el marido la quería desechar o repudiar? No, la amaba. El punto aquí es que ella misma se daba cuenta que ya estaba en una situación que ni ella misma tenía el control. Y por lo tanto, considerándose de acuerdo a la ley, ella se volvió una mujer impura, inmunda. Y termina abandonando por amor a su familia, termina abandonando a su familia. Y ahora, ¿qué sucede? Ahora, la mujer inmunda, fíjense, los inmundos, los leprosos y las mujeres inmundas no podían estar habitando cerca o ser tocadas por la gente normal, porque se contaminaban. Y tenían sus lugares de refugio, sus cuevas, afuera a un ladito de la ciudad. Ahí tenían sus cuevas y se juntaban pues todos los inmundos. Ahí se quedaban a dormir. Nada más se acercaban a la ciudad para ir ¿a qué? A pedir limosna, lo que les quisieran dar. Ahora, ¿te puedes imaginar lo terrible que era esta enfermedad para esta mujer? Por un lado, el flujo de sangre que tenía desde hace 12 años, yo me imagino que debió de debilitarla grandemente su cuerpo, ¿sí o no? Además de que la convertía en una persona inmunda según la ley. Tanto su vida física como moral estaba por donde? Por los suelos, decimos nosotros los mexicanos. Por lo tanto, esto hacía que esta mujer fuera rechazada de la sociedad. Si un leproso, fíjense, cuando se acercaba a la ciudad para pedir algo, el leproso, la ley ordenaba que tenía que entrar gritando: ¡inmundo, inmundo, inmundo! Y entonces, piedad, piedad, den algo de comer para este inmundo. Y no, pues todos echaban a correr, porque sabían que si los tocaban se contaminaban. Y era su responsabilidad del inmundo avisar que él estaba inmundo para no afectar a otras personas. ¿Sabes? Así es el pecado. El detalle es que hoy no gritamos en las calles: ¡pecador, pecador, pecador! No. Ahora no, que no se entere nadie. No, pues si lo sabe Dios. Nos ve, ¿sí o no? La Biblia dice que todo lo ve, que todo lo conoce de nosotros, conoce los pensamientos que estamos teniendo ahorita. Imagínate, la sociedad la rechazaba y también no le permitía que tuviera participación con las formas de adoración a Dios en el templo, en la sinagoga. Pero fíjense lo que dice el verso 26. Y había sufrido mucho de muchos, ¿qué? O sea que ya la habían tratado varios médicos. Yo me imagino que hasta brujos, ¿no? Porque sí había hechiceros en ese entonces, ¿eh? Como los hay hoy, ¿eh? Cuando el médico no puede, ¿qué corre la gente? ¿A dónde? A San Lorenzo Tlacoyo. Ay, perdón. No hay nadie de San Lorenzo. Digo, porque por ahí se comenta, ¿no? Que por ahí hay una persona así, ¿no? Entonces, fíjense, corre. Pero esta mujer dice que ya había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿cómo le iba? Dijéramos nosotros, le iba de mal en peor. Esta mujer había sufrido de continuas hemorragias, ya que desde hace 12 años tenía ese flujo. Los muchos médicos a los que había recurrido habían aparentemente empleado formas drásticas de tratamiento. Fíjense, uno de los tratamientos que usan también la ley, la ley del Talmud, allá en las costumbres judías, consiste, fíjense, que la persona
llevará las cenizas de un huevo de avestruz en una bolsa de lino alrededor del cuello durante el verano y el invierno, y una bolsa de algodón se la colgaba para que según fuera limpiada, según el Talmud, o sea, es casi, pues, ¿qué le están haciendo, no? Pero ni aún así. ¿Cuántas veces tú y yo a veces intentamos muchas cosas? Vamos a hablar un poquito del área física. Cuando estamos enfermos, buscamos a este médico, a este otro, al que sea, así o no, por la necesidad que tenemos. Pero ¿por qué cuando pecamos no buscamos la ayuda al médico de médicos? Si ya nos dimos cuenta de nuestro pecado, ¿por qué no lo hacemos? Al contrario, en vez de ir con el médico de médicos, buscamos ir con el psicólogo, con el psiquiatra, con el compadre, con la comadre, con el primo, el tío, el abuelo, con todos los demás, menos con quién. ¿Y sabes cuándo vamos a ser sanados? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Jamás. Jamás te va a poder guiar un hombre hecho de carne y hueso como tú y pecador como tú. Jamás te va a poder dar luz, jamás te va a poder ayudar a salir de tu propio pecado. El único que te puede ayudar a salir de tu propio pecado se llama Jesucristo. Otro de los menjurjes que utilizaban acá en el Talmud, cargar los granos de cebada de estiércol de una burra blanca. Fíjense, para que fuera sanada. Y había agotado todos sus medios esta mujer, pero la acción de estos médicos no había podido mejorar a esta mujer, sino por el contrario, la estaba empeorando más. Cada vez más se ponía peor la situación. Versículo 27. Cuando, fíjense, oyó hablar de ¿quién? Jesús. Vino por detrás entre la multitud, y ¿qué hizo la mujer? Marcos 5:27, ¿estamos ahí? Ahora, fíjense, aquí hay algo bien importante que tenemos que considerar. La mujer oyó. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. ¿Sabes cómo va a venir la fe verdadera? Ahí va. Yo quiero aclarar esto. Hay dos tipos de fe en esta tierra: la fe verdadera y la fe falsa. Ya les platiqué a algunos de los que están aquí que el otro día fui al deportivo hace tiempo con mi esposa y me encontré con un chico drogadicto. Y de repente estábamos jugando mi sobrino y yo cascarita, 1 contra 1, y llega el chico con su droga y empieza a pararse ahí y dice, ¿qué? ¿La reta? Y le digo, pues órale, nada más a los 3 goles y ya el que pierda se sale y tú le entras para retar. Y sí, perdí yo. Y se puso a jugar con mi sobrino, este chico drogadicto. Y nada más estaba yo al pendiente, ¿no? También de que no se fuera a calentar, como dicen, ¿no? En el fútbol, ¿no? Y no, pero tranquilo. Ya terminó de jugar y quedó bien cansado, ¿no? El chico. Y entonces agarro y le digo, oye, ¿qué onda? ¿A qué te dedicas? No, pues ando cotorreando, soy de allá de San Pablo y vengo acá a Milpalta y todo. Le digo, ¿te gusta andar drogándote, da? Y me dice, pues sí, la verdad es que sí. Pero pues tú no sabes quién soy yo. Y le digo, pues ¿quién eres tú? Y dice, no, pues yo soy casi el bueno, ¿no? Me decía, de allá de San Pablo. Y le digo, fíjate, pues sabes que Dios te anda buscando. Que Jesús te quiere hacer libre de la esclavitud del pecado, de drogadicción y alcoholismo en el que andas. Y fíjense lo que me dice el chico, no, yo sí creo en Dios. Y que le digo, mira, tu creer o tu fe en Dios no es verdadera, es falsa. Porque si tú creyeras en Dios, tú obedecerías la palabra de ¿quién? ¿Sabes? La fe verdadera te lleva siempre a obedecer a ¿quién? Te va a llevar siempre a obedecer a Dios. Grábate esto, la fe verdadera. La fe falsa te va a hacer pensar que crees en Dios, pero no le ¿qué? Es una fe falsa. Tu propia mente y tu propio corazón te engañan, haciendo creer que tú crees en Dios, pero no le obedeces. Discúlpame, pero eso no es creer en Dios. Fe es confianza. Ustedes están confiados de que la silla donde está, ¿verdad que no se va a romper? ¿En dónde está puesta su confianza ahorita físicamente? En la silla, ¿se dan cuenta?
Bueno, la verdadera fe tiene que estar puesta la confianza en lo que dice la palabra de Dios y obediencia a ella. Esa es la verdadera fe. Por ejemplo, si la Biblia dice en 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Cuando tú escuchas ese texto y lo analizas y dices, hacer todo decentemente y con orden, voy a empezar con mi manera de pensar. Voy a pensar de una manera más ordenada en cómo debo de vivir en mi casa. Bueno, si los trastes están sucios, ya no los voy a dejar para mañana. Termino de comer y los lavo. ¿Cuántos dicen amén? Nada más las mujeres y los varones. ¿Que no les ayudan a sus esposas? Le corren al ministerio, al servicio de los trastes, ¿verdad? Entonces, pero podemos decir, yo creo en Dios, pero no ayudas a tu esposa a mantener la casa decentemente y con orden. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿tu fe está siendo falsa o verdadera? Falsa. Bueno, ok, espérame. Dios no te está condenando, te lo quiero decir esta parte. Nos está haciendo ver esto para que cambiemos de qué. Eso se llama arrepentimiento. Anótale ahí, arrepentimiento igual a cambio de dirección. Eso es la verdadera. Si estás peleado con el vecino, con el tío, con el primo, con el hermano, con el papá, con la mamá, y la Biblia dice, dice estar en paz con todos los hombres, ¿qué tienes que hacer? Pastor, pero él empezó, ¿yo qué le hice? Él fue el que me ofendió. Si tú dices que crees en Dios, pues demuéstralo con tus hechos, con tu obediencia a lo que dice la palabra. No te lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Dice, Dios nos manda, dice ahí en Romanos, estar en paz con todos, hasta con mis enemigos, pastor. Hasta con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Y si tú lo haces, quiero decirte algo, tú tienes una verdadera fe. Tú le estás agradando a quién. Ya no trates de agradarle a los demás. Para que vean que soy de casa de oración, ¿no? Y por acá todo el desorden. No, espérate. Yo sé que las cosas no se cambian de la noche a la mañana todas. Empieza con lo poquito que puedas, que entiendas, y obedécelo. Lo poquito que te caiga el 20. Tengo que hacer decentemente y con orden mi trabajo. Tengo que hacer decentemente y con orden el venir a la congregación. Tengo que hacer decentemente y con orden tratar a mi esposa. Eso no quiere decir que no se molesten, pero cuando se molestan, ¿qué es lo decente y lo ordenado? Ir y pedir ¿qué? Perdón. Sí. Y luego ya la llevas, me invito a los tacos en la noche. ¿Cuántas dicen amén, hermanas? Hasta se apuntan, dicen las cuentas, ¿no? Entonces, eso es hacer las cosas decentemente y con orden. Ahora, ¿qué sucede? Esta mujer tuvo fe. Al oír de quién. ¿Ves por qué les decimos estudien la palabra, lean la Biblia? Porque ahí van a oír y la fe va a crecer en sus vidas. Van a tener fe verdadera. Pero si no oyes la palabra y te la pasas escuchando la estación de la sinfonola y del barrilito, pues ¿cómo? Esa no es una fe verdadera. Hola, qué buena, porque yo estoy hablando de los 70, ¿verdad? Los 60, la estación del barrilito. Todavía la alcancé a escuchar, ¿no? Entonces, pues no va a haber fe. Y algunos podrán decir, yo creo en Dios, pastor. Muéstrame tu fe con tu obediencia a la palabra de Dios por tus obras. Y entonces diré, sí tienes verdadera fe. Pero si no hay obras de obediencia a la palabra de Dios en tu vida, no tienes verdadera fe. Tu fe es falsa. Esta mujer oyó de Jesús. Cuando había perdido toda la esperanza, alguien le habló de Jesús, a pesar de su condición impura, fíjense. Y la gran multitud que le apretaba al Señor no fue un obstáculo para esta mujer, o para que ella decidiera, acomodiera lugar, acercarse a quién. Mira, ahorita que salí, estaba yo allá adentro, un ratito,
Y cuando salí ya estaba el agua y dije, llegó el obstáculo para los que iban a venir a recibir la enseñanza, la bendición. Sí, siempre va a haber obstáculos, pero tu fe te tiene que llevar. No me interesa si está lloviendo, me llevo el paraguas, me llevo el impermeabilizante, pero yo voy con el maestro. ¿Cuántos dicen amén? Estás reconociendo tu necesidad y estás reconociendo que tienes fe en quién. Dios. Y esta mujer, dio lugar, se acercó a Jesús, abriéndose camino en medio de todos, como diciendo, háganse a un lado, déjenme tocar tan solo el borde de su manto, tan solo con que lo toque. Y cuando lo tocó, inmediatamente, ¿qué pasó? Cesó la hemorragia. Y ella sintió que fue totalmente, ¿qué? Aplicación a mi vida. Aquí es bien importante el testimonio de hablar de Jesús. A esta mujer le fueron a hablar de Jesús y mira, ella creyó. Tu testimonio de hablarle a otros de Jesús. Por eso cárguense sus folletitos, hermanos, para que en un momento que tengan allá afuera le hablen a alguien de quién. De Jesús. Tu testimonio, hablarle a otros de Jesús, a tus familiares, a tus primos, tíos, abuelos. Ahora, ¿por qué hizo esto esta mujer? ¿Por qué? Dice el 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré ¿qué? O sea, una mujer ceremonialmente impura tocar a un rabino o a un maestro era un acto irreverente para la ley judía. Es más, para el pueblo judío. Era un acto irreverente que una mujer impura tocare a un maestro de la ley. Jesús es el maestro de la ley. Y da igual, es el maestro de maestros por excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero la mujer estaba desesperada, se daba cuenta de su necesidad, pero tenía fe, amados hermanos. Y sí, te vas a dar cuenta de tu necesidad, pero ten fe en que Jesús te puede sanar, te puede salvar, te puede libertar, te puede sacar de la cárcel de opresión en la que te encuentras, te puede hacer libre del alcoholismo, de la drogadicción, de la inmoralidad sexual. Él te puede liberar. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Del envidio, del orgullo, del chisme, de la murmuración, de todo eso nos puede hacer libres el Señor Jesús esta noche. Porque para eso nos trajo. ¿Sabes que no venimos nosotros solos? Él permitió que se movieran todas las circunstancias para que tú y yo estuviéramos aquí en su presencia. Y estamos delante de la presencia del Señor. Y tenemos que tomar la actitud de Jairo y la actitud de esta mujer. Jairo se humilló y tuvo fe, y esta mujer también vivía ya humillada, no tenía nada en su vida, se rindió totalmente, reconoció su condición de impura. ¿Cuánto tiempo llevas con tu pecado? Esta mujer, 12 años de flujo de sangre. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, ya no quiero pecar contra ti, ya no quiero, ayúdame, hazme libre de este pecado, por misericordia, ayúdame, Señor? Me doy cuenta que me gana la lengua, me doy cuenta que me ganan los oídos, que me ganan los ojos, me doy cuenta que me ganan las manos, Señor, me ganan los pies a darle en lugares donde a ti no te agradan. Ayúdame por misericordia, Señor. Hazme libre de este azote. Quiero decirte que Jesús me quiere ser libre. Tenía fe esta mujer porque creía que al tocar el borde del manto de Jesús era más que suficiente para quedar sana de su enfermedad. Y al hacerlo, se hizo misericordia. Esta mujer nos muestra que nuestra fe, aunque no sea perfecta, pero
Dios le agrada. Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos 11, 6. ¿Quién le puede dar lectura? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea y que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible que lo agrades. Imposible. ¿Sabes cuándo vas a agradar a Dios sin fe? Nunca. Ahora, con fe es posible agradar a quién. Pero es necesario que tú que te acercas a Dios creas que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas con fe, Él te va a galardonar, te va a recompensar. Tu fe la va a recompensar el Señor, pero acércate a Él con fe esta noche, con confianza. Este texto nos enseña la importancia de la fe. Esta mujer pensó que sería sanada, creyó, no pensó, creyó que sería sanada y fue que. Verso 29 al 31. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Miren, ¿cuál fue el propósito por el cual Jesús volteó y hizo esta pregunta? Esta mujer sencillamente quería irse calladamente sin que ya nadie le dijera nada, pero el Señor no iba a dejar que se perdiera la bendición de reconocer públicamente esta mujer a Jesús como su Señor y Salvador. Él se había dado cuenta que salió poder divino de él cuando le tocó a esta mujer con fe. Bueno, quiero decir que cuando tú y yo nos acercamos con fe a Jesús, poder de Dios sale de su vida hacia con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De modo que se preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Él ya sabía la respuesta, porque Él es Dios. Pero preguntó con el fin de que la mujer hablara públicamente. Verso 32. Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, o sea que Jesús empezó a observar a la multitud para darle la oportunidad a quien hizo esto y que lo expresara públicamente su fe. Versículo 33. Entonces la mujer, Marcos 5:33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda ¿qué? Las mujeres eran consideradas como lo último de la sociedad en aquel entonces. Y esta mujer sabía que como ella era ceremonialmente impura, no podía tocar al maestro, por lo cual ella no quiso hablar en público al momento, sino que se acercó y ¿qué hizo? Se postró ante Jesús para confesar públicamente que, quiero decirte, Dios está esperando esta noche, que hoy nos acerquemos confiadamente, ten confianza. Sabes que Jesús no vino para condenarnos, vino para hacernos libres de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Pero Él espera que tú y yo nos acerquemos confiadamente y tomemos una actitud en nuestro corazón de humillarnos delante de Él y le hablemos toda. Mira, Él es un Dios de verdad y siempre nos va a hablar con la verdad, siempre. La Biblia es la verdad de Dios, es la palabra de verdad. Si Él nos habla la verdad, ¿qué es lo que espera Él de nosotros? Que le hablemos también que nada podemos esconder delante de Él.
Él sabe lo que hicimos bueno y lo que hicimos mal. Pero estoy esperando a que hoy nos acerquemos con confianza, no con temor o con miedo, sino con respeto. Mi Señor, aquí estoy. Tú lo sabes todo. Tú me viste lo que hice hace rato, lo que hice ayer, lo que hice antier o durante la semana, Señor. Tú lo has visto. Y no fue bueno, Señor. Perdóname. Y ayúdame. Versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. Ve en paz y queda sana ¿de qué? Miren, la clave no fue que ella lo tocara, sino haber actuado por la fe puesta en ¿quién? La fe puesta en Jesús. El asunto no es la fe en sí misma, sino el objeto de la fe. O sea, el objeto de nuestra fe tiene que ser Jesús. No hubo nada mágico aquí, hermanos. Ni fue un poder de pensamiento positivo, sino el poder que salió de Jesús para sanar a esta mujer. Ahora, ante la confesión de esta mujer, ¿quién le declaró Jesús? ¿Quién le dijo? Así es. ¿Tu fe te ha qué? Miren, esta palabra salvado o hecho salva se traduce como salvado en el griego original y significa en griego soso, cuya raíz primaria se aplica, fíjense bien, a alguien que ha recibido una salvación completa, salvación completa de sus problemas, de sus enfermedades, de sus temores, de sus enemigos, y ha recibido salvación hasta de la paga de sus pecados. Por lo tanto, su salvación fue completa de esta mujer, no solo de su enfermedad, sino también de sus pecados. Así que la pena de aquella mujer terminó en ese mismo momento. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Tomó la decisión de ahí en adelante, escuchó de Jesús, tomó la decisión de creer en Él y tocar su mano. Y fue salva, fue libre de todas sus enfermedades, de todas sus angustias, de todos sus pecados, de todo lo que había hecho mal. Fue libre, fue salva desde aquella hora. Y Dios quiere traer eso a tu vida, hacerte libre, salvarte esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren acercar a Jesús esta noche? En oración. Yo no sé lo que tú estés pasando y lo que estés viviendo, pero te quiero comentar. Dios sí lo sabe. Dios sabe cuánto tiempo llevas tal vez con tu asunto, con tu situación. Él lo sabe. Pero Él quiere hacer libre esta noche. Si tú reconoces tu condición esta noche delante de Él y te acercas confiadamente a Él, buscando su ayuda, Él te va a ayudar. El Hijo del Hombre no vino para que las almas se perdieran, sino para que las almas sean salvas por medio de Él. Él te va a salvar, Señor. Solo con toda tu confianza y habla de la vida. No le ocultes nada. Señor, queremos darte las gracias en esta noche.
por este tiempo que tú nos estás permitiendo estar en tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que tú conoces mi pasado, mi presente y mi futuro. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme y mi acostarme, Señor. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Tú sabes lo que voy a hablar. Pero tú estás viendo mi corazón en esta noche. Y yo quiero hablarte la verdad, Señor. Quiero decirte que hay algún área de mi vida en la que he estado, Señor, como esta mujer del flujo de sangre. Esa área de mi vida que me ha llevado a pecar contra ti me ha hecho impuro o impura delante de tu presencia. Tú conoces mis debilidades, mis pecados, mis transgresiones, mi desobediencia a tu palabra. Pero yo tengo fe, Señor. Esta noche tengo fe en que tú me puedes hacer libre, Señor, de la esclavitud del pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu abundante compasión. Borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de todo pecado. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y hoy te hablo la verdad. No te quiero ocultar nada, Señor. Hoy quiero decirte que necesito que tú me sanes, que tú me salves, Señor, de esta situación, de esta necesidad que hay en mi vida personal o en mi vida familiar, Señor, o matrimonial. Sálvame con misericordia, Señor, hazme libre. Yo no quiero más, Señor, estar esclavo en el pecado. Ayúdame por tu grande misericordia. Yo creo, Señor, que tú me puedes hacer libre, porque tu palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Jesús, tú eres la verdad. Hazme libre, Señor. Yo pongo toda mi confianza en ti, Señor Jesucristo. Creo que fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Y creo que el derramamiento de tu sangre bendita y preciosa en la cruz del Calvario me borra todos mis pecados esta noche. Y que si los confieso, Señor, y me aparto de ellos, alcanzo tu misericordia. Y que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad, Señor. Límpiame, alza tus manos al cielo y dile, Señor, límpiame. Limpia mi corazón, Señor. Limpia mi alma, Señor. Limpia mi espíritu, Señor. Limpia mi cuerpo, Señor Jesús. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán estos huesos abatidos. Por misericordia, Señor. Ten misericordia de mí, Dios. Como esta mujer, Señor, se acercó a ti, así me acerco a ti. Si tan solo, Señor, tocar el borde de tu manto, libre sería, Señor. Libre sería, mi Señor. Hoy recibo de parte tuya, Señor, libertad en el nombre de Jesús. Ven a mi vida, Señor. Si tienes la necesidad de decirle, ven a mi vida, dile, Señor, ven a mi vida. Entra en mi corazón, sáname, sálvame, Señor, completamente. Si tú tienes la necesidad de que el Señor te sane de algún área de tu vida, dile, Señor, sáname, Señor, en esta área de mi vida. Restáurame por misericordia. Si tan solo, Señor, tocar el borde de tu mano, libre sería. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro,
Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh, sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, 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 nombre sin igual. Suavemente dile al Señor: Jesús, Jesús, sí, Señor, Jesús, nombre sin
Levanta tus manos y dile a tu Señor: Jesús, 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 nombre sin igual. Levántalas y dilo conmigo: Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Hermanos, llegamos al momento de diezmos y ofrendas. Si alguien requiere algún un sobre, por favor, levante la mano. Mi hermano Alberto se los hará llegar. Mientras vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 28, por favor, hermanos. Génesis 28, 20. ¿Alguien más requiere algún sobre? Y él dice Génesis 28, 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vamos de pie, hermanos. Vamos a orar para demos gracias a Dios por lo que nos ha sustentado. Señor Dios eterno, te damos gracias, bendito Padre, en esta noche, Señor, que nos has mostrado, Señor, tu grande amor que tienes para con nosotros, tu fidelidad, Señor. Tú eres quien sustenta nuestra casa, Padre. Tú eres, Señor, quien provee nuestra mesa, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque hasta hoy no nos ha faltado el pan, hasta hoy no nos ha faltado, Señor. Hemos tenido lo necesario, Padre. Gracias por esa fidelidad, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Te rogamos en esta noche, Padre, que te agrades de las ofrendas y diezmos de tu iglesia, Señor. No por la cantidad, Padre, que estamos dando, Señor. Por la disposición de sus corazones, Señor. Y que cada uno, Señor, lo da con un gozo en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad, como dice tu palabra, sino con gusto, Señor, con gozo. Sabiendo que de todo lo que tú nos das, Señor, hoy te regresamos un poco, Padre. Te damos gracias a nombre de Jesús, Señor. Que así sea. Amén.